El apóstol Juan le dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a alguien que saca demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no es de los nuestros. El maestro respondió: No se lo impidan, porque alguien que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra ustedes está a favor nuestro. Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versos 38 al 40. No somos los dueños de la creación ni de la doctrina. Somos administradores de los asuntos de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 27 de febrero, año 2019. Excelente la pedagogía de Jesús de Nazaret para indicarle a sus seguidores el punto exacto de la ubicación de quien es discípulo, quien es seguidor de su maestro. La persona que es discípulo no puede ser más que el maestro. En alguna ocasión Jesús dijo: será como su maestro, pero no será más que su maestro. Los delirios de grandeza, importancia o estar por encima de los demás, la debilidad de la soberbia, no sirve a un seguidor del Señor, porque el principio fundamental está en servir a sus semejantes. El radio de acción donde se debe mover es su testimonio de vida. Por lo tanto, es bien interesante que el maestro nos ponga a pensar de que no somos los dueños de las cosas, ni sabemos más que todos los demás, ni estamos por encima de los demás. Este planteamiento del Evangelio según San Marcos, capítulo 9, a partir de ese verso 38, es un planteamiento bastante ecumenista del Salvador del mundo: cómo escuchar a los demás. Y me hace acordar de el gran aforismo latino: audi alteram partem. Hay que acostumbrarse en esta vida a escuchar a la otra parte, como la Biblia sí enseña a escuchar a los demás y a tener en cuenta a los demás. No creerse dueños de la verdad, de la doctrina, creerse dueños de todo. No somos los dueños. El señor cardenal arzobispo primado de Bogotá, de Colombia, Rubén Salazar Gómez, le escuchaba en una de sus intervenciones alguna vez diciendo una frase algo parecida: no somos los dueños, somos administradores. El Papa Francisco ha insistido bastante en esa mentalidad y lo ha hecho en varias ocasiones para decirle al mundo creyente que no somos los dueños, que somos administradores. El 9 de febrero del año 2015, el Papa Francisco recordaba que los cristianos estamos llamados a cuidar la obra de la creación, y en aquella ocasión el Papa dijo: nosotros somos señores de la creación, no somos los dueños de la creación. Cuando Dios creó el mundo, le indicó al ser humano que era el señor de la creación, e indicarle el camino exacto de cuidar la creación, preservar la naturaleza, cuidar lo natural, para que la persona se acostumbre siempre a pensar en los demás y no creerse el dueño de la palabra o dañarle la conciencia a los demás. También el Papa, en una segunda ocasión, un 11 de mayo del año 2014, con motivo de la celebración de la ordenación de nuevos sacerdotes para la diócesis de Roma, con esa ocasión el Papa le decía a los nuevos presbíteros, les decía: ustedes no son dueños de la doctrina, es la doctrina del Señor y ustedes tienen que ser fieles a la doctrina del Señor. Ustedes, como nuevos sacerdotes, ministros de Dios, no son los dueños,
son los servidores del Maestro y tendrán que ser ejemplo del Maestro para lograr el punto de ser un buen sacerdote de Dios. Una tercera ocasión es un 2 de mayo del año 2014, cuando el Santo Padre Francisco, en Casa Santa Marta, celebraba la Eucaristía. El Papa comenzó a hablar de las imágenes del amor de Jesús por la gente, la hipocresía de algunos dirigentes religiosos y la alegría de los mártires cristianos. En esa ocasión, el Papa dio el acento, invitando a pensar en esa posibilidad de no ser los dueños de la doctrina. Debemos hacer algo, decía el Papa. Les golpearemos y después los enviaremos a su casa. Injusto. Ellos eran los dueños de la conciencia y se sentían con el poder de hacerlo. Dueños de la conciencia. También hoy en el mundo hay muchas personas que se creen dueños de la conciencia de los demás. Los demás tienen que seguir su doctrina, creerse dueños de la conciencia. Los demás tienen que pensar como piensa un pequeño grupo, o porque las redes sociales lo están diciendo, o porque es lo que se está imponiendo, o porque es lo que está de moda. Eso es contrario al Evangelio, creerse dueño de la conciencia de las demás personas, dueños de la conciencia y se sentían con el poder mismo de hacerlo, decía el Papa en esa ocasión. Por eso es tan importante el Evangelio de hoy, un Evangelio bien clave para poder entender el mal que tenemos en el mundo actual. Hay personas que se creen dueños de los demás países, hay personas que se creen dueños por una política, hay personas que se creen dueños porque tienen el poder, la industria, el comercio, el capital. Hay personas que se creen dueños porque ocupan un cargo social. Y hay personas que se creen dueños y se creen reyes y dioses porque logran lavar la conciencia de los demás. Jesús de Nazaret no permite eso en sus discípulos ni en sus seguidores. Para Jesús de Nazaret no se lo impidáis. El que no está contra ustedes está a favor nuestro.